a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler de esta serie Biel, que está siendo todo un éxito. Desire de series. Y empezamos. Chao Yu tuvo una noche inusual, estaba de buen humor, pero al ver la cara de triste de Hwa-yeon se sintió decepcionado y su rostro se ensombreció. El conductor era muy bueno leyendo el rostro de la gente. Inmediatamente inventó una excusa para irse, dejando a Hwa-yeon solo para enfrentarse a Chao Yu, quien estaba visiblemente molesto. Hwa-yeon no preguntó ni dijo nada. Llevó a Chao-yeon una sopa. Los ingredientes estaban listos en casa. El nutricionista de la familia Chen era un practicante de medicina tradicional. Desde que Chao-yeon tenía la edad suficiente para entender, la familia había estado usando ungüentos y sopas. Había un toque de regaliz en la sopa, que no debería ser amargo, pero Chao-yeon inexplicablemente sintió que era amargo y difícil de comer, dejando el tazón y bromeó con la orquídea con un rostro amable. ¿A dónde fuiste anoche? ¿Qué tal la cena? Yo estaba de pie frente al sofá, mirándolo desde arriba. La luz en la sala era tenue, y la mayor parte del rostro de Hwa-yeon estaba oculto en las sombras. No se le veían los ojos, pero su boca estaba recta y su expresión era inexplicablemente fría, lo que hizo que Chao-yeon se sintiera infeliz. Es un restaurante coreano, está bien. No es muy divertido, dijo Hwa-yeon. Su voz es suave y siempre habla despacio. Es la voz y el tono que más le gusta a Chao-yeon. Y ahora su velocidad al hablar sigue siendo lenta, pero por alguna razón emana una fuerte sensación de opresión. Esto hace que Chao-yeon, un alfa de nivel S, se sienta ofendido. Tiene el cabello entumecido, las manos y los pies fríos, e incluso la columna ligeramente fría. ¿Dónde está el señor Chen?, preguntó Chao-yeon. La concentración opresiva probablemente sea muy baja. Hwa-yeon no parece verse demasiado afectado. Se acercó y preguntó con indiferencia. Has vuelto tarde. ¿Dónde has estado? No preguntes si no debes preguntar. Chao-yeon frunció el ceño. Odia a los omegas, que eran los más consentidos. Si no fuera por Hwa-yeon, a quien aprecio mucho, le habría pedido que se fuera hace mucho tiempo. ¿No debería preguntar? Sonrió, pero su expresión se volvió fría. Qué fuerte olor a omega. Lo huele a través de las puertas, señor Chen. ¿Ha sido marcado por un omega? Si quieres enfadar a un alfa de nivel S, decir que fue marcado es sin duda la forma más rápida. El alfa de nivel S es un rey natural de las feromonas, situado en la cima de la pirámide fisiológica. En la guerra moderna no es exagerado decir que la presión de nivel S es algo natural. Incluso en el campo de batalla, un alfa de nivel S desarmado puede hacer que todos los alfas y omegas de bajo nivel se arrodillen y se arrastren por el suelo con una abrumadora ventaja fisiológica. Mientras la concentración de feromonas sea lo suficientemente alta, porque no hay fuerza para hacerlo. Bajo la fuerte presión de las feromonas, los enemigos de bajo nivel a menudo ni siquiera pueden hacerlo. Y Chao-yeon es un alfa así. Decir que fue marcado por un omega es sin duda una gran vergüenza. El rostro de él se volvió completamente frío. Hwa-yeon dijo, no confundas tu identidad, no es tu turno de intervenir en mis asuntos. Hwa-yeon lo miró con la mirada perdida con una expresión tan extraña como si de repente no lo reconociera. Tras un largo silencio sintió con los ojos. El señor Chen tiene razón. Primero iré a mi habitación. Buenas noches. Nos vemos mañana. Chao-yeon lo sostuvo del brazo. Un pensamiento absurdo cruzó repentinamente por su mente. Pensó que quizás no había dormido nada. El corazón de Chao-yeon se ablandó pensando que el omega se dejaría convencer. Así que abrió la boca y se preparó para convencerlo. Pero el despiadado maestro Chen rara vez tenía tiempo para convencer a las personas, y Hwa-yeon no le dio oportunidad de mostrarlo. Sus delgados y blancos dedos parecían muy fuertes, y con fuerza abrió los dedos de Chao-yeon. La delicada y testaruda orquídea se mordió los labios y regresó a la habitación en silencio. En los días siguientes, aunque Chao-yeon viviera bajo el mismo techo que él, no se le encontró ni una sola vez. El desayuno, las galletas y la cena aparecían en la mesa a la hora indicada, pero Hwa-yeon parecía haber instalado un localizador preciso y siempre podía evitar a Chao-yeon a la perfección. En el apartamento aún conservaba el aroma de sus elegantes orquídeas, que parecían flotar por todas las partes, pero nunca lo vi en persona. Chao-yeon aguantó 4 días y el quinto no pudo más. Volvió a la casa de trabajo y se quedó en el porche. Vio que solo había una luz encendida en el restaurante y que no había nadie en la casa vacía. En los próximos videos voy a continuar con el spoiler para esta serie bien. Cuídense mucho y muchas gracias por todos sus likes. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.